desde un dispositivo móvil, también en la parte inferior de la pantalla pueden encontrar la palabra More, más, o la imagen de puntos suspensivos, desde donde también podrán seleccionar el idioma para seguir la transmisión. El conversatorio tendrá una primera parte de intervenciones de 15 minutos cada una de las invitadas, y a continuación se abrirá un espacio para trasladarles las preguntas que ustedes nos pueden hacer llegar a través del chat de la plataforma Zoom, ubicado también en la parte inferior de las pantallas. Será una selección de las preguntas enviadas en función del tiempo disponible y las panelistas podrán dar sus respuestas. Y ahora sí, le damos la bienvenida a Raquel Coello, especialista de políticas de empoderamiento económico de ONU Mujeres. Buenos días. A Ivonne Urriola, oficial de Género y Desarrollo de UNICEF. A Neus Bernabeu, asesora regional de Género y Juventud del Foro de Población de las Naciones Unidas. Y a María Arteta, colega y especialista de Género y No Discriminación de la OIT. Quisiera hacer, antes de entrar en el tema, una solicitud específica también para las invitadas, y es en este sentido de la interpretación que traten de hacer digamos, una intervención pausada, más o menos hablar despacio, para facilitar el trabajo de interpretación y asegurar que todas aquellas personas que nos siguen en inglés también puedan tener una buena comprensión del intercambio. Bueno, esta crisis ha puesto en evidencia los déficits de igualdad de género y de garantía de derechos en una dimensión inédita, sobre todo porque se ha producido a escala planetaria. Y se ha constatado, una vez más, que las mujeres, que representamos más de la mitad de la población mundial, estamos más expuestas en términos de salud, debido a que la economía del cuidado está marcadamente feminizada, pero también en términos económicos, porque la pobreza, la precariedad laboral, la informalidad también afectan en mayor medida a las mujeres. Estos aspectos y otros que nos van a presentar nuestras invitadas están vinculados todos ellos con la persistencia del trabajo infantil. La desigualdad de género tiene una relación muy clara con el trabajo infantil, aunque a veces no resulte tan visible ni esté incluida en muchas de las acciones, y afecta a millones de niños y niñas y a sus familias también. En un contexto en el que las mujeres y las niñas se verán más afectadas por las crisis sanitaria, social y económica, consideramos que es indispensable poner el foco en cómo abordar el trabajo infantil con perspectiva de género, porque sabemos que eso produce además resultados a otros niveles, dado que la prevención y la erradicación del trabajo infantil tienen que ver con situaciones de vulnerabilidad de las familias y de las comunidades. A través de las presentaciones que vamos a ver esta mañana, haremos un recorrido también por distintas intersecciones, ¿no?, entre el género y el trabajo infantil. Y sin más, quiero pasar la palabra a la primera de nuestras panelistas. María, buenos días. Bueno, la OIT ha puesto atención y esfuerzo, ¿no?, en la prevención y erradicación del trabajo infantil en la región, especialmente en los últimos 25 años aproximadamente. ¿Qué análisis existe hoy desde una mirada de género? Adelante, María. Bueno, muchas gracias, Ana, y quiero saludar a Neus, Raquel y Ivonne y a todos los que nos están escuchando. A mí me parece que es un tema de importancia y un tema que todavía no hemos analizado suficiente en términos de ver el trabajo infantil con un lente de género. Si pasa la primera hasta que empezó la pandemia, en América Latina, las últimas estimaciones indican que habían 10.5 millones de niñas y niños y adolescentes trabajando en situación de trabajo infantil, la mayoría en trabajo peligroso, 6.3 millones. Esto era una buena noticia porque la tendencia era hacia la baja, pero sin embargo no suficientemente rápido para lograr la meta 8.7 de los ODS, que es una meta que nos fijaba el 2025 como la fecha límite para la erradicación del trabajo infantil. La mayoría del trabajo infantil en América Latina y el Caribe es peligroso y eso, sin embargo, no sabemos qué va a pasar después de la pandemia del COVID.
En estos momentos sabemos que muchas de las familias donde está el trabajo infantil, gente que está en la informalidad, el sector rural, las familias indígenas, son de los más vulnerables y no sabemos qué riesgo tienen entonces los niños y las niñas de regresar al trabajo infantil y que no se produzca un retroceso en las cifras. Yo creo que lo primero que hay que hacer, no sé si la próxima, lo primero que hay que hacer desde un punto de vista de género es visibilizar a las niñas y a las adolescentes porque las cifras no las visibilizan. Aunque los números, los datos que tenemos, los últimos son del 2016, los datos indican que hay más niños que niñas trabajando, el 58% del total, y la mayoría de los que hacen trabajo peligroso son niños, según las cifras. Esto no visibiliza el trabajo que hacen en el ámbito doméstico las niñas. Al igual que las estadísticas de trabajo, nosotros recogemos cifras de trabajo infantil con la encuesta de hogares. Eso significa que todo el trabajo que hacen las niñas doméstico no remunerado es invisible, al igual que es invisible el trabajo de las mujeres de cuidado que no remunerado. Entonces, hay labores agrícolas, hay en fincas familiares pequeñas, hay tareas domésticas en su propio hogar, y muchas de las niñas tienen una jornada muy larga porque no solamente trabajan en el campo, sino que también tienen un trabajo doméstico que es invisible. O sea, que además del trabajo que aparece para las niñas en sectores como comercio o agricultura o servicios, donde ellas son mayoritarias en algunos casos, también tienen otra jornada dentro de la casa. Y algunas que no aparecen como trabajando es porque están dentro de la casa en trabajos domésticos. Y esto puede implicar una jornada excesiva en horas para los niños. Yo creo que pues si pasa a la próxima. Entonces, los roles de género que vemos en el mercado de trabajo para los adultos se reflejan en el trabajo infantil. Y eso significa que estos roles que aún están vigentes para los adultos son los roles que asumen los niños y las niñas. Las niñas dedican por lo menos 21, el estimado que tenemos es que las menores de 15 años dedican por lo menos 21 horas semanales a las tareas de cuidado y que esto no se refleja en ningún sitio. Las niñas también se exponen a riesgos que no computamos en este trabajo infantil doméstico. Especialmente las niñas más pequeñas pueden realizar trabajo que implica maquinaria, plancha, herramientas o químicos de limpieza y se exponen a riesgos que no cuantificamos. Yo creo que es importante entender que tenemos que hacer un análisis específico del trabajo doméstico que realizan las niñas para poder entender cuál es el rol que ellas tienen y visibilizar este tipo de trabajo que es invisible para las adultas y es invisible para las niñas. Y hay veces también que las niñas son enviadas a hacer trabajo doméstico a casa de terceros, donde no son remunerados. Y este trabajo
muchas veces también es invisible en las encuestas de hogares, porque las personas cuando le hacen la pregunta no lo consideran trabajo, sino una ayuda, o una ayuda tanto a las niñas para que tengan casa y comida, y está muy interiorizado como algo normal y no como trabajo. La próxima diapositiva. Aunque según las estadísticas, las niñas participan menos del trabajo peligroso que los niños, es importante poner el foco en las peores formas de trabajo infantil. Muchas de estas peores formas son de carácter ilícito, y eso la hace ser tareas que son muy difíciles de identificar o de cuantificar. Pero sabemos que las niñas enfrentan un mayor riesgo a este tipo de explotación sexual comercial, trabajo forzoso y trabajo en condiciones de servidumbre. Sí, tenemos algunos números que nos permiten visibilizar esto. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se señala que 20% del total de las víctimas de trata son niñas. Y este porcentaje es muy significativo, mucho mayor que el de los niños, que es aproximadamente como 8%. Y la explotación sexual también es mucho más prevalente en las niñas que en los niños. Entonces, también algunas de las situaciones de trabajo doméstico no remunerado podrían considerarse trabajo forzoso, aun cuando las personas no estén conscientes de que este trabajo que consideran como ayuda es trabajo forzoso. Si las niñas no pueden salir del hogar, si son encerradas, si no reciben ninguna remuneración y si trabajan en condiciones muy difíciles, esto podría ser considerado trabajo forzoso. Es posible que la pandemia haga aún más vulnerables a las niñas y a las adolescentes y a los niños también, a estas formas ilícitas, a este trabajo peligroso, ya que la situación de la familia puede llegar a situaciones dramáticas, especialmente en las familias vulnerables donde ya hay trabajo infantil. Sabemos que en la región hay un número muy grande de personas en sectores rurales, en el Amazonia, donde ya hay trata de personas, donde ya hay trabajo forzoso, que están en una situación de gran vulnerabilidad con la pandemia, pasando hambre y en una situación muy, muy frágil. La próxima diapositiva. Yo creo también que se debería de ver el vínculo entre el trabajo doméstico remunerado y el trabajo doméstico no remunerado. Yo creo que en América Latina depende para cuidados desproporcionalmente de las trabajadoras domésticas, de las trabajadoras remuneradas del hogar. Es un trabajo que todavía no tiene las condiciones, está hecho en la informalidad, sin derechos, sin la paga correspondiente, y estas trabajadoras domésticas otra vez han sido particularmente víctimas de la pandemia, sea porque están expuestas al virus por tener el ir y venir al trabajo o a recibir a las familias, o porque han sido despedidas. Las niñas, otra vez, en este estado de fragilidad, van a ser más propensas a abandonar sus estudios, que muchos los han abandonado en estos momentos, e ir a trabajar, y muchas veces la única salida es el trabajo doméstico remunerado.
es importante visibilizar este trabajo también, y a la medida de que las mujeres en trabajo doméstico remunerado estén en mejor situación, protegeremos a las niñas. Es importante tener en cuenta que esta invisibilidad del trabajo que hacen las niñas es algo que tenemos que resolver también mejorando las estadísticas. Mientras no tengamos estadísticas que reconozcan el trabajo no remunerado como trabajo, que le den valor económico al trabajo no remunerado, el trabajo que hacen las niñas y las adolescentes, al igual que el que hacen las mujeres, va a continuar siendo invisible para todos. Tenemos ahora encuestas del uso del tiempo donde podemos visibilizar el trabajo doméstico no remunerado, pero muchas veces empiezan las estadísticas a los 15 años, por lo que no podemos entonces tener información sobre el trabajo que hacen las niñas de 5 a 15 años, como recogemos ahora en la mayoría de América Latina para el trabajo remunerado. Si vamos a lograr hacer justicia a estas niñas y a estas adolescentes, es importante tener la data de manera de que la explotación de las niñas no siga siendo invisible. Y yo creo que durante el COVID los riesgos se aumentan. Se aumenta el riesgo de que las familias entren en pobreza, aumenta la vulnerabilidad de las personas y sobre todo abandonan las niñas la escuela, aunque ellas estudian más que los niños, y esto entonces hace mucho más difícil que las niñas regresen a la escuela luego que pase la pandemia. Si vamos a tener una erradicación efectiva del trabajo infantil en América Latina, tenemos que tener este lente de género, un lente que hemos tomado con mucha más vigor en el trabajo que hacemos las agencias para la equidad de las mujeres, pero no hemos puesto ese mismo lente al trabajo infantil. Y eso debemos hacerlo para que las políticas sean efectivas. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Sí, la verdad es que son interesantes algunos de los datos que pone sobre el tema de trabajo infantil doméstico y también esta cuestión de la necesidad de mayor evidencia, ¿no? De mayor datos estadísticos. Bueno, voy a dar la palabra ahora a Raquel Coello de ONU Mujeres. Raquel, en esta crisis ha quedado más en evidencia que nunca que la economía del cuidado requiere de importantes esfuerzos, ¿no? De las políticas públicas para contribuir a la igualdad de género y a sociedades más justas. Y esto se vincula con la propuesta de trabajo decente de la OIT, pero también se vincula directamente con la prevención y la erradicación del trabajo infantil. Nos gustaría saber cuál es el análisis de ONU Mujeres en este sentido. Adelante. Bueno, gracias, Ana. Bueno, un agradecimiento muy especial a la OIT por la organización de este evento, ¿no? que como vemos nos articula en torno a problemas comunes para buscar también soluciones comunes. Y bueno, un saludo también muy especial a mis colegas, a María, a Neus y a Ivonne, con las que compartimos también trabajo y luchas en el marco del Grupo Interagencial de Género Regional. Efectivamente, y si quieres podemos pasar a ir avanzando a la siguiente página. Yo voy a tratar de profundizar en los vínculos que tienen que ver con el cuidado y el trabajo infantil. Ya María ha apuntado importantes elementos en su estupenda presentación introductoria, en los que yo voy a tratar como de entrar más a detalle.
antes que entrar a hablar de cuidado infantil, yo sí que quería dar un pantallazo inicial de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados, ¿no? Porque los cuidados en realidad son todas las actividades que nos permiten regenerar el bienestar físico y emocional de las personas. Estamos hablando del mantenimiento de los hogares, el trabajo doméstico, el cuidado de los cuerpos, la educación, formación de las personas, también el mantenimiento de las relaciones sociales y el apoyo psicológico, por ejemplo, tan importante ahora en los tiempos de COVID. Entonces, en realidad, el conjunto de trabajo de cuidados abarca una cantidad ingente de actividades que son necesarias para el funcionamiento del día a día. Y que también están en el ámbito de la salud, de los hogares, de niños y niñas y de personas dependientes, ¿no? Por supuesto. O sea, con esta definición lo que queremos decir es que todas las personas en todo el tiempo de vida requerimos de cuidados. Sin embargo, las personas en determinados momentos de vida van a necesitar de manera más intensa cuidados. Y por eso es que también es fundamental hablar del cuidado infantil. Claramente, los niños y niñas hasta que llegan a una edad requieren de un apoyo muy directo y después a lo largo de su crecimiento y hasta la adolescencia también requieren de una serie de cuidados y de acompañamientos. Entonces, y es importante entender este marco porque, como ya lo ha señalado María, como la mayoría del trabajo de cuidados se hace de manera no remunerada y por las mujeres en el interior de los hogares, el tiempo que dedicamos al cuidado infantil también es parte de una bolsa más amplia de tiempo que tenemos que dedicar a otros cuidados. Y por tanto, en la medida en que peleamos porque el trabajo de cuidados no remunerado pueda reestructurarse y reorganizarse, también podremos dedicar más tiempo de calidad al cuidado infantil, a la parte de cuidado infantil que debe ser, pues siempre es inevitable que asumamos desde los hogares por los padres y las madres, ¿no? Entonces, la importancia que tiene el cuidado en el desarrollo infantil, yo creo que en este ámbito es clara. Los objetivos de desarrollo de los niños y las niñas están muy condicionados son muy fortalecidos cuando tienen condiciones adecuadas de cuidados. Los cuidados y atención en los hogares permite prepararles para la vida escolar, para futuros aprendizajes, toda la cuestión de cuidado emocional, pero a la vez estos cuidados o este trabajo que dedicamos a los cuidados no remunerados infantiles en los hogares tiene que de alguna manera poderse compatibilizar con otras necesidades y otras responsabilidades que las personas tenemos en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito personal, ¿no? Entonces, se necesita un enfoque integrado que tenga en cuenta tanto las necesidades de niños y niñas en materia de desarrollo, en materia de cuidados, con las necesidades de las familias, las necesidades de los hombres y las mujeres y de las personas que proveen los cuidados, ¿no? Para que no todo recaiga en el ámbito doméstico, no remunerado y de las mujeres, y que pueda plantearse una estructura social que responda a las necesidades de cuidados sin esta sobrecarga, pero que permita esa necesidad adecuada del cuidado infantil. Siguiente, por favor. Pero además, empezar a hablar e empezar a invertir en buenos sistemas de cuidados, en buenos servicios de cuidado infantil, no solo es necesario por las razones que mencioné antes, sino también es inteligente, porque como venimos hablando desde las varias agencias de la ONU, esto lo hemos trabajado muy fuertemente con UNICEF, existe un triple dividendo de invertir en cuidado infantil, ¿no? Por un lado, hay una inversión, digamos, hay un retorno directo que deviene de la formación y educación que los niños y las niñas reciben. Es decir, si bien hay una parte de cuidado, de atención emocional, de acompañamiento que los niños y niñas van a recibir o deben recibir en sus casas, todo el cuidado profesionalizado, toda la atención a través de la educación temprana, educación infantil, les prepara y les dota de mejores herramientas para poder después continuar en el ciclo educativo con una mayor capacidad. Y esto es particularmente
es importante para aquellos niños y niñas que viven en entornos de situación de pobreza y donde muchas veces el acompañamiento académico de sus familias o el apoyo académico que venga de otros actores externos no va a estar normalmente tan reforzado. Por tanto, invertir en cuidado infantil tiene claros retornos en capital humano, en efectos positivos en el desarrollo y en la trayectoria educativa de los niños. Hay un segundo retorno, un segundo beneficio, que es que la inversión en cuidado infantil también permite crear empleo y empleo de calidad, cuando se hace adecuadamente en condiciones de trabajo decente, en los profesionales, a través de los profesionales del cuidado, ¿no? El cuidado es de los pocos sectores del futuro del trabajo, como nos apunta la OIT, que va a ser intensivo en mano de obra. La mayoría de los sectores en los que se perfila el futuro del trabajo no requieren esta intensidad de mano de obra. Sin embargo, el cuidado sí, porque el cuidado es claramente un trabajo donde se tiene que hacer de manera mayoritariamente personal. Por supuesto, tenemos lavadoras y quién sabe si en el futuro pues robots que nos acompañen y nos ayuden con el trabajo doméstico, pero es intensivo en mano de obra, por tanto es generador importante y fuente de empleo, y cuando ese empleo se le otorgan características de trabajo decente, porque como lo anticipó María en su presentación, muchas de las personas que trabajan en trabajo de cuidados remunerados tienen peores condiciones laborales, peores salarios y por tanto es un trabajo que también en lo remunerado está peor valorizado, ¿no? Está no valorizado en la parte no remunerada porque no cuentan las cuentas nacionales, porque es invisible, pero también en la parte remunerada está peor valorado. Entonces, si invertimos en dotar de condiciones decentes y de buenas condiciones a los profesionales del cuidado, vamos también a ganar, como en todo proceso de formalización del trabajo, retornos en impuestos y en cotizaciones a la seguridad. Por tanto, hay una parte que retorna de lo que se invierte en buenos servicios públicos de cuidado, retorna también al presupuesto público, ¿no? Y el tercero de los beneficios y de los retornos que se obtienen al invertir en cuidado infantil es que se reduce el costo de oportunidad de las mujeres para salir al mercado laboral, porque existe una clara correlación, y hay muchos estudios que lo demuestran, entre la baja tasa de participación laboral de las mujeres con la cantidad de tiempo que dedican al cuidado no remunerado. Y cuando las mujeres cuentan con buenos servicios de cuidado accesibles y asequibles porque están cerca y están disponibles, y asequibles porque económicamente tienen unos costos que las mujeres y los hombres y las familias pueden abordar, las mujeres se incorporan a la tasa de actividad del mercado laboral. Y entonces esto permite también un incremento en la renta familiar, un incremento en los ingresos, que también ayuda a dinamizar el consumo, a mejorar la calidad de vida, digamos, de las propias familias. Entonces, con este triple dividendo, es fundamental tener claro que invertir en cuidados es una inversión que genera múltiples beneficios. Siguiente, por favor. Si bien es cierto que, aunque esto lo tenemos cuantificado, existen todavía en la región beneficios, importantes desafíos a la hora de implementar servicios de cuidado, y que están estrechamente también relacionados con la generación o con el refuerzo del trabajo infantil. El primero es que la prestación de servicios de cuidado infantil pública todavía tiene una baja cobertura y además es desigual, no siempre es accesible, está mal distribuida territorialmente, y algunos servicios son de mala calidad. Por tanto, no es una posibilidad para muchas de las familias, y sobre todo las familias de entornos pobres o de entornos rurales, ¿no? Y traigo esto a colación porque cuando no existen buenos servicios de cuidado, muchas de las familias entran en la dinámica de hacer que los niños y niñas tengan que desarrollar parte del cuidado infantil porque no están además asistiendo a las escuelas, o porque asisten menos tiempo a las escuelas. Existen también algunos desafíos en términos de tarifas, de los horarios que no cubren, digamos, las jornadas laborales completas, por tanto dificultan el poder
conciliar el trabajo remunerado con el cuidado, y también insuficiente inversión en calidad. No es solo un tema de cobertura, sino de lograr niveles de calidad que hagan que las familias confíen en poder dejar a sus hijos e hijas en servicios de cuidado infantil, ¿no? De hecho, en la región, o sea, en 31 países de desarrollo para los que se hizo el estudio, apenas el 4% de las mujeres afirmó utilizar servicios de cuidado infantil. Y el 40% de las mujeres se ocupan ellas mismas de sus hijos e hijas. Entonces, la consecuencia, vuelvo a decir, tiene un impacto directamente relacionado con las mujeres y su falta de acceso al empleo remunerado. El empleo remunerado a las mujeres o no se accede porque está condicionado por los cuidados, o muchas veces cuando se accede es un empleo a tiempo parcial, en sectores informales que de alguna manera permiten una mayor conciliación, pero que sabemos tienen otras dificultades y desafíos en términos de acceso a derechos y a prestaciones, y también son trabajos peor remunerados. Pero también tiene un importante impacto en el trabajo infantil, justamente porque cuando los niños y niñas no acceden a servicios educativos desde la primera infancia, hay también un mayor riesgo de que a lo largo de su crecimiento vayan a poder estar haciendo trabajo infantil. Siguiente, por favor. Bueno, estos eran los desafíos, digamos, hasta marzo sin COVID, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en el momento en que se viene la pandemia del COVID? El COVID ha tenido claros impactos en el tema de cuidados. El primero de ellos, que también lo mencionó brevemente en la introducción, es que las mujeres están en la primera línea de la respuesta, en la región constituyen entre el 70 y el 74% de los trabajadores del sector sanitario, muchas de ellas en la rama de enfermería, que han estado mucho más expuestos, y por tanto en los ratios, en los países donde tenemos datos desagregados de personal sanitario infectado, también se ve como el número de mujeres infectadas es mayor. También ha habido un importante trabajo de cuidado en salud en los hogares, que es cuidado no remunerado, con los costos físicos y emocionales que esto supone. Y antes de la pandemia ya se estimaba que la contribución financiera de las mujeres al sistema de salud, tanto remunerado como no remunerado, equivalía al 5% del PIB mundial. Por tanto, con la pandemia, las mujeres siguen teniendo que estar en esa primera línea de respuesta, y sin embargo, ¿quién cuida a los niños y a las niñas del personal sanitario? ¿Cómo se organizan los arreglos del cuidado de esas personas que tienen que estar respondiendo en primera línea a la pandemia? Entonces, esa es la primera de las conexiones. La segunda, siguiente, por favor, es que la pandemia en sí, digamos, antes, como estábamos mencionando, antes ya de la pandemia existía una crisis en la manera en que estaba organizado el trabajo de cuidados. El trabajo de cuidados no remunerado es casi la mitad del tiempo global de trabajo, donde además sabemos que en la región y en varios, de media, las mujeres dedican 3 veces más de tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado, incluido el total de cuidados, no solo el cuidado infantil, sino el trabajo doméstico, etcétera. Pero este trabajo, además, se ha incrementado en tiempos de crisis, porque por un lado, se ha incrementado exponencialmente las personas que están a cargo. Ahora tenemos más tiempo a los hijos e hijas en los hogares, porque hay muchas escuelas que han cerrado. Tenemos que hacernos cargo en ocasiones de personas enfermas, de personas dependientes, incluso de personas mayores. Muchos de estos cuidados se están dando en la distancia, a través del distanciamiento social, pero nos encargamos de los cuidados, de hacer las compras o de proveer de bienes básicos a personas aunque ni siquiera vivan con nosotros. Y después se ha incrementado el trabajo de educación en los hogares. Algunos hogares afortunados han podido acceder a educación a distancia, y por tanto mucho del acompañamiento de las tareas escolares también se ha visto incrementado. Se ha incrementado la cantidad de actividades internas en el hogar con el incremento subsecuente de tareas, de tiempo dedicado a las tareas domésticas, a la elaboración de la comida, a la limpieza, etcétera, etcétera. Y por supuesto,
a veces algo que también es invisible, se ha incrementado la carga mental de los cuidados, ¿no? El estar con muchas simultáneas preocupaciones a la vez ha hecho que también la carga aumente. Y sin embargo, todos los arreglos, tanto formales, escuelas, centros de cuidado infantil, muchas veces el trabajo doméstico, que también a las empleadas remuneradas del hogar se han tenido que confinar, y también parte de los arreglos informales, los que resolvíamos con los familiares, con los vecinos, se han tenido que reducir, porque mucha de la población que apoyaba estos arreglos informales, como la población de la tercera edad, los abuelos, las abuelas, son población de riesgo y por tanto no pueden hacerse cargo de cuidados de menores. Siguiente slide, por favor. La tercera vinculación, que esta también la tiene además muy trabajada la OIT, es que las mujeres, y por lo que expresaba anteriormente, están mucho más presentes en lo que es el subempleo y el sector informal. Muchas veces estos arreglos de subempleo y sector informal o de acceso a empleo a tiempo parcial tienen que ver justamente con la posibilidad de conciliar el empleo remunerado con los arreglos de cuidado, ¿no? Pero en una situación como la actual de crisis, donde los empleos del sector informal pierden, digamos, no tienen acceso a protección social y se quedan sin, las personas que trabajan en el sector informal se quedan sin ningún tipo de ingresos a la vez que se quedan sin ningún tipo de red, las mujeres en este sector están siendo exponencialmente perjudicadas, ¿no? Y finalmente, un tema que también María apuntó, siguiente diapositiva, y que quiero enfatizar, que además recientemente, justo con la OIT y la CEPAL, pues sacamos un documento de políticas sobre los impactos de las trabajadoras remuneradas del hogar y el COVID, es el impacto que ha tenido en el COVID en el sector de las trabajadoras remuneradas del hogar, ¿no? Sabemos por los datos de la OIT y de la CEPAL que entre 11 y 18 millones de personas en la región se dedican a este trabajo y que 93% son mujeres. Algunas niñas, apuntaba María, que el 67% de los niños y niñas que se dedican al trabajo doméstico son niñas. Y como ya también lo ha señalado María, algunas de ellas en condiciones de semiesclavitud, sin incorporar, o sea, sin reconocimiento de ningún tipo de salario, ¿no? Muchas de ellas también son migrantes y esto agudiza también la discriminación y la falta de protección a las que este colectivo se ve enfrentada. Y hasta el 77% de la región, de media en la región, operan en la informalidad. Hay países, no los voy a citar aquí, pero hay países, varios países de la región, que solo hasta menos del 10% de las mujeres y hombres trabajadores remunerados del hogar están afiliados al Seguro Social. Por tanto, son un colectivo especialmente vulnerable. Esto también se traduce en la afiliación posterior a los sistemas de pensiones. Esto lo que genera pues es un régimen precario y sin protección en lo normal, que se ha hecho especialmente grave en las condiciones de COVID, donde muchas de ellas no han tenido acceso a subsidio por desempleo o por servicios, o también carecen de servicios de salud pública, han perdido los empleos pero no han tenido un ingreso compensatorio. Y según datos de la propia OIT, que hizo en una encuesta ya en el momento COVID, hasta el 70,4% de las trabajadoras remuneradas del hogar se han visto afectadas en la región por las medidas de cuarentena, de disminución de la actividad económica, etcétera, etcétera. Entonces, si pensamos que este es un colectivo especialmente vulnerable, si pensamos que además dentro de este colectivo especialmente vulnerable hay grupos todavía más vulnerables, entre ellos muchas niñas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado, como luego también va a hablar Ivonne con más detalle, es fundamental entrar a mirar estos impactos específicos y al diseño de políticas específicas en la respuesta al COVID. Ya estoy finalizando, pasamos a la siguiente. Simplemente quería recalcar, y por eso es que hay que entender los vínculos entre cuidado y trabajo infantil. En realidad, así como veíamos
una inversión virtuosa con un triple dividendo en la inversión del cuidado infantil, también tenemos que ver que existe este círculo vicioso entre cuidados y pobreza, porque por un lado, cuanto más pobre se es, más trabajo de cuidado se realiza. Los hogares con menos ingresos tienen menos posibilidades de contratar o de pagar en el mercado una serie de servicios que aliviaría la carga de cuidados. Lo que estábamos exponiendo antes, si los servicios de cuidado infantil no son accesibles para la población, las familias sin ingresos no las podrán pagar. Por tanto, se realiza una mayor carga de trabajo de cuidados cuanto más pobre se es. Y a la vez también, cuanto más trabajo de cuidados se realiza, más dificultad hay de salir de la pobreza, porque como les comentaba al inicio, el tiempo que todos tenemos, que es nuestro recurso más escaso, son 24 horas al día. Cuanto más dedicamos al tiempo de cuidados no remunerados, menos tiempo disponemos para poder generar iniciativas de ingresos económicos que nos permitan salir de la pobreza. Por tanto, es que por eso muchas de las familias acaban recurriendo también al cuidado infantil, porque necesitan complementar ingresos en los hogares que no pueden ser generados por los adultos y por las mujeres y hombres adultos por tener que responsabilizarse de tareas de cuidados. También el trabajo de cuidados resulta muchas veces una única opción laboral de mujeres en situación de pobreza. Hasta muchas de las, se estima que entre el 14 y el 17% de las mujeres que se emplean en la región se emplean en el sector de cuidado doméstico, y son precisamente las mujeres que reciben menores ingresos y que se encuentran en las franjas de extrema pobreza. Y a su vez el otro vínculo que existe es que al ser un trabajo precario, mal pagado y con protección social, no se sale del círculo de la pobreza aunque se acceda a este ingreso remunerado. Por tanto, para romper este círculo vicioso entre cuidados, desigualdad, precariedad, exclusión y pobreza, y para poder contribuir a la eliminación del trabajo infantil, que está muy enmarcada en este círculo vicioso, es fundamental invertir en sistemas de cuidados que puedan garantizar, por un lado, una adecuada atención al cuidado infantil, que es un elemento clave y que hemos visto que genera dividendos y retornos específicos, pero a la vez un combate a la pobreza, un desarrollo a la infancia y una promoción de la igualdad de género. Es decir, son todos objetivos alcanzables de manera simultánea en la medida que uno invierta estratégicamente en sistemas de cuidados. Y por tanto, los sistemas de cuidados tienen que ser sí o sí parte integral de la respuesta al COVID, y tenemos que aprovechar la elaboración de planes específicos de respuesta al COVID para colocar los cuidados en el centro de la agenda y realmente poder así lograr el cumplimiento de la Agenda 2030, y con el objetivo además de no dejar a nadie atrás. Así que lo dejaría ahí. Muchísimas gracias y quedo atenta a las preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Raquel. La verdad es que queda muy, muy claro el vínculo que existe, ¿no?, entre este sistema de cuidados que necesitamos más que nunca, ¿no?, y el trabajo infantil. Bueno, quisiera dar la palabra ahora a Ivonne Urriola. Ivonne, UNICEF focaliza una gran parte de sus esfuerzos en el derecho a la educación de niños y de niñas, ¿no? Y en el contexto de la crisis actual, el cierre de las escuelas tiene un impacto enorme en la vida de millones de niñas y de niños, y sabemos que es un factor asociado al trabajo infantil. En este sentido, bueno, pues nos gustaría también profundizar en el tipo de recomendaciones, sobre todo, ¿no?, que hace UNICEF en este ámbito. Adelante. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la OIT por esta invitación a participar en este espacio de diálogo, de conversación que tanta falta nos hace. Y también saludar a mis colegas, a María, a Raquel y a Neus, por compartir juntas este espacio de intercambio, como tantos otros que solemos, ¿no?, compartir habitualmente. Justo como decía Ana, yo voy a centrar mi presentación o mi exposición en relación con cómo las desigualdades de género y la educación están incidiendo o inciden o tienen vínculos directamente con el trabajo infantil. Voy a
quitar la cámara mientras estoy haciendo la presentación para no quitarle ancho de banda a mi conexión a internet que no es tan buena. Entonces, quisiera comenzar planteando en términos generales que sabemos que esta crisis tiene y probablemente va a tener un impacto socioeconómico grave y seguramente duradero sobre millones de familias, ¿no?, en la región, especialmente aquellas familias que tienen hijos e hijas, ¿no? Sin embargo, sabemos que la situación de niñas, niños y adolescentes era grave ya en nuestra región, en muchos, ¿no?, de los contextos de nuestros países, era desafiante, porque muchos de sus derechos ya habían estado constantemente o habían sido constantemente no respetados o violados en algunos casos, ¿no? Los primeros análisis que han ido saliendo de este proceso de la crisis ¿no?, en la que estamos, es que la crisis está multiplicando un conjunto de factores de riesgos para muchos de esas niñas y niños de la región. Y es por eso que pensamos, ¿no?, la importancia de reflexionar entre estos vínculos que existen, entre las normas de género que están presentes en la gran mayoría de los países de nuestra región, la educación y el trabajo infantil, ¿no? Y un poco en ese marco nos poníamos como algunas preguntas vinculadas con esta reflexión sobre si la pérdida o la reducción de los ingresos familiares, unido al mismo tiempo al cierre temporal de las escuelas, estaría aumentando la presión sobre los niños y las niñas para contribuir económicamente a sus familias. Si esta sobrecarga de las tareas de cuidado que ya han mencionado tanto María como Raquel, que están experimentando principalmente las niñas y las mujeres, ¿no?, obviamente de la región, estaría incidiendo en el tiempo que las niñas pueden dedicar a sus estudios o en el propio desempeño, ¿no?, que las niñas pueden dedicar a sus tareas escolares. Y también pensando un poco en qué medidas se requiere tomar a nivel de los distintos actores que existen en los países para reducir los riesgos en las vidas de niños y niñas, tanto del abandono escolar como del trabajo infantil y la violencia de género. Si pasamos a la siguiente, por favor. Perfecto, muchas gracias. Lo que queríamos un poco empezar planteando es que la educación es un factor protector contra el trabajo infantil, ¿no? Sin duda puede retrasar la entrada de niños y niñas al mundo del trabajo y asegurar esa protección y adquisición de habilidades para que puedan, ¿no?, implementarlas en la vida adulta. Sin embargo, si miramos los datos educativos o relacionados con el mundo de la educación desde un punto de vista de género, observamos que existen un conjunto de desigualdades que ponen en riesgo a las niñas y a los niños de manera diferenciada, ¿no? Les afectan de manera diferente. Hay un conjunto de datos que nos muestran que la misma división sexual del trabajo que se aplica en el mundo de las personas adultas se traduce de la misma manera o de una manera muy similar en el caso de niños y niñas, orientando a las niñas a los trabajos de cuidado no remunerados o remunerados dentro del hogar o dentro de alguna familia, incluso, ¿no?, de una tercera familia que no necesariamente es la familia propia, y a los niños los induce o los impulsa a trabajar remuneradamente fuera del hogar. Los análisis de género sobre la situación de la educación en la región nos muestran
que las niñas suelen superar a los niños en términos de la finalización de la escuela secundaria. Sin embargo, aquellos que no logran llegar a esa finalización de esta etapa de la secundaria, el abandono, digamos, escolar es muy diferente, las razones que impulsan a las niñas a salir del espacio escolar de aquellas que promueven que los niños salgan de la escuela. Al mismo tiempo, identificamos un conjunto, ¿no?, de factores que algunos ya se han mencionado, como las mayores cargas de cuidado, pero también el embarazo, los embarazos precoces, los matrimonios infantiles o uniones tempranas, y también el propio trabajo infantil, que afectan de manera sistemática la asistencia escolar, el rendimiento y la finalización de los distintos ciclos escolares. Un estudio reciente que realizamos en UNICEF en torno a la educación secundaria nos mostraba que el 27,5% de las adolescentes de la región no estudian ni trabajan. Es este colectivo que conocemos como coloquialmente como ninis, ¿no?, que ni estudian ni trabajan, que ese porcentaje es casi el doble si comparamos con sus pares varones, ¿no?, que no alcanza a llegar al 15%, pero que claramente si analizamos más en profundidad esa información, nos muestran que esa representación, ¿no?, en el mundo de las tareas de cuidado y del trabajo remunerado sigue siendo la representación tradicional. Y por otro lado tenemos un conjunto de desafíos que tienen que ver de manera más específica con el ámbito educativo, pero que también tienen una incidencia en el trabajo infantil o en sus vínculos posteriores, ¿no? Pensando un poco en, por ejemplo, la segregación que todavía permanece en las áreas curriculares, que todavía es algo predominante, nos muestra que las niñas suelen alcanzar mejores niveles en las áreas de lectura y escritura, y los niños siguen alcanzando mejores niveles que las niñas en las áreas de ciencias y matemáticas, en esta organización social, ¿no?, vinculada con las normas sociales de género que es por todas y todos conocido. También el factor relacionado con la violencia en las escuelas, ¿no?, y en los alrededores de las escuelas, incluyendo la violencia de género, es un factor, ¿no?, muy importante que influye en el propio desempeño escolar, pero también en la salida de los niños y niñas de la escuela, sobre todo porque muchos centros escolares no tienen aún establecidos rutas de referencia claras, o el personal docente no tiene las competencias necesarias para derivar adecuadamente o incluso para identificar adecuadamente situaciones de violencia de género que se estén produciendo con los estudiantes que forman parte de sus comunidades educativas. Y queríamos también mencionar como un desafío, ¿no?, relevante en este sentido, el acceso a la alfabetización digital, a la alfabetización tecnológica, que sin duda los distintos análisis de la región muestran que no es para nada igual para todos los niños y las niñas, ¿no? El género, el origen étnico y los ingresos de los hogares afectan profundamente el acceso a la alfabetización digital, y dentro de esos grupos, por supuesto que las niñas que pertenecen a los quintiles rurales más pobres y a los hogares indígenas son las niñas que están más afectadas para poder acceder a estos medios digitales. La siguiente, por favor. Si bien todos estos elementos, ¿no?, que mencionaba anteriormente existían antes de la llegada del COVID-19 a nuestras vidas, los
impactos, ¿no?, posteriores o durante y posteriores a la pandemia han ido acrecentando muchas de esas desigualdades y levantando algunas preocupaciones muy relevantes, ¿no?, en torno al trabajo infantil, por supuesto, y a otros elementos o aspectos que afectan las vidas de las niñas y los niños de la región, ¿no? Entonces, algunos de ellos tienen que ver con el aumento de situaciones como el embarazo adolescente, el matrimonio infantil, ¿no?, la violencia de género y por supuesto también del trabajo infantil. El hecho que con la pérdida o la reducción de los ingresos de muchos hogares se comienza a identificar un aumento en la vulnerabilidad y en la expectativa de que niños y niñas contribuyan financieramente a sus familias. Esto unido a la existencia o al refuerzo de los roles tradicionales de género, significa, ¿no?, la existencia de presiones diferentes, como decíamos anteriormente, para niños y niñas y niños, incrementando la exigencia diferenciada de desarrollar actividades que implican una mayor generación de ingresos económicos para los niños y de que las niñas realicen tareas relacionadas con el cuidado y las tareas domésticas. En ese sentido, mencionar también que el acceso, ¿no?, tecnológico, como decíamos anteriormente, que ya era complejo antes de la pandemia, vemos que los datos de la región van mostrando que ese aprendizaje digital está perjudicando a aquellos grupos de niños y niñas que no tienen acceso a soportes tecnológicos como tabletas, computadoras portátiles o que no tienen acceso a internet y que la única posibilidad de mantener la asistencia, digamos, escolar y la formación durante estos meses ha sido el que la escuela se acerque a través de los docentes a las casas de esas niñas y niños en este contexto. Lo que tenemos, ¿no?, claro, en base a todos estos análisis y datos que han ido surgiendo en varios países, pero también a nivel regional, es que cuanto más tiempo estén fuera de la escuela, los niños y las niñas que pertenecen a esos grupos que ya estaban marginados, pero que ahora lo están aún más, es menos probable que regresen, ¿no?, a la escuela, aumentando exponencialmente el riesgo de trabajo infantil. Y cuando pensamos quiénes son, ¿no?, sobre todo quiénes constituyen, ¿no?, como esos niños y niñas más vulnerabilizados o de grupos más marginados, los patrones, digamos, muestran que la exclusión en la región se centra específicamente en las áreas rurales, en los orígenes indígenas, en las discapacidades y en las personas que migran, ¿no? Todas estas categorías, especialmente en hogares en situación de pobreza o con padres y madres con bajos niveles de educación formal. En ese sentido, se requieren, ¿no?, acciones urgentes para poder abordar estos impactos que están teniendo, pero que probablemente se agudizarán si el cierre de las escuelas se mantiene. Y queríamos compartir con ustedes, si pasas a la siguiente, por favor, brevemente, el marco de trabajo de UNICEF en género, que es el Plan de Acción de Género de UNICEF, que estará vigente hasta el próximo año, que incluye un conjunto de resultados. No voy a entrar, por supuesto, en detalle en cada uno de ellos, pero solo quería mencionar que la educación es una de las prioridades de este Plan de Acción de Género, tanto en términos de integrar, ¿no?, la perspectiva de género en el ámbito educativo, como en fortalecer la educación secundaria de las niñas y las habilidades para las mismas niñas, ¿no?
Y mencionaba un poco el plan de acción de género de UNICEF porque está muy vinculado con el proceso que tanto UNICEF como otras agencias de Naciones Unidas y otros socios de la región vienen desarrollando hace algunos meses, que es un marco de reapertura de las escuelas. Si pasamos a la siguiente, por favor. El marco de reapertura de las escuelas es una iniciativa donde está participando también la UNESCO, el Programa Mundial de Alimentos y el Banco Mundial, que propone un conjunto de 6 dimensiones que deberían utilizarse para evaluar si las escuelas o los sistemas educativos, ambos digamos, están preparadas para la reapertura, el regreso, ¿no?, de niños y niñas a las escuelas. Pero es muy importante que las cuestiones de género se consideren, ¿no?, formen una parte relevante de estas 6 dimensiones del marco de apertura, ¿no? Por un lado, porque a largo plazo, ¿no?, creemos que este marco puede tener una incidencia relevante en términos de favorecer la igualdad de género en la educación, pero también porque en el corto plazo podría contribuir a la prevención del trabajo infantil de las niñas y también de los niños. Quisiera mencionar rápidamente algunas de las recomendaciones que se plantean en este marco de reapertura de las escuelas, específicas en términos de género, para tener en cuenta, ¿no?, estos aspectos que hemos estado comentando anteriormente. Si pasamos a la siguiente, por favor. Las primeras 3 áreas que están, ¿no?, sintetizadas muy brevemente en esta lámina se refieren a estas 3 áreas vinculadas con las políticas públicas, el financiamiento y las operaciones seguras, ¿no? Entonces, algunos elementos importantes que creemos que es relevante tener en cuenta tienen que ver con la necesidad de... ¿Sí? Ivonne, discúlpame que te interrumpo. Sería necesario que hables un poco más despacio, si es posible, y también aprovecho para decirte que nos quedarían un par de minutos. Ok. ¿Te parece? Gracias. De acuerdo. Si nos quedan solo un par de minutos, voy a pasar muy rápidamente por las láminas, porque quizás quisiera centrarme en algunas de las últimas láminas. Si puedes pasar a la lámina 11, la que dice 5 acciones para ayudar a que las niñas más marginadas. Ahí. Muchas gracias. Ok. Esta lámina de alguna manera sintetiza algunas de las recomendaciones que quería mencionar en las slides anteriores, pero bueno, la presentación la tendrán y podemos seguir conversando por otras vías sobre estas temáticas. Pero me parecía, ¿no?, como importante hacer una síntesis de cuáles son como las prioridades claves para ayudar a que las niñas, sobre todo de los colectivos más marginados, vuelvan a la escuela después del COVID-19, ¿no? La primera tiene que ver justamente con esto que mencionábamos antes, de que la pandemia afecta a las familias, ¿no?, más pobres. En varios países de la región se está manifestando que muchos grupos de población tienen problemas incluso para alimentarse adecuadamente como resultado del COVID-19, y eso deja obviamente a las adolescentes en mayor riesgo de matrimonio infantil, de explotación sexual y trabajo infantil, por lo que considerar eliminar las tasas escolares o las tasas que se ponen para distintos exámenes o accesos a los sistemas educativos podría facilitar el regreso de las niñas a la escuela. Otras estrategias como las transferencias de efectivo, por ejemplo, para niñas más marginadas también han demostrado su eficacia en otros contextos diferentes al de la región, pero han funcionado en espacios, en epidemias anteriores que ha experimentado el mundo. En segundo lugar,
pensamos en la necesidad de ampliar la educación a distancia, pero con la claridad de incluir la perspectiva de género para llegar a las niñas más marginadas de la región. Creemos que hay una oportunidad fuerte de que los países transformen la forma en la que se acercan a los niños y niñas fuera de la escuela, diseñando probablemente y ampliando programas de aprendizaje remoto, utilizando la tecnología adecuada, pero es fundamental que todos estos programas adopten una perspectiva de género y consideren que generalmente dentro de las familias que tienen acceso a la tecnología, las niñas suelen tener menos acceso que los varones, por lo tanto es importante considerar esos aspectos a la hora de planificar. En tercer lugar, creemos que es muy relevante intensificar la movilización comunitaria y el apoyo comunitario a la educación de las niñas. Creemos que es importante que esos mensajes sean contextualizados y que al mismo tiempo apunten a modificar las normas de género que están tan generalizadas y que detienen el progreso de las niñas en la educación. En cuarto lugar, creemos que tal como los datos de los países están mostrando que la violencia de género ha aumentado de manera enorme, que los embarazos adolescentes están aumentando durante la pandemia, es muy importante poder incidir para que los gobiernos prioricen las medidas para proteger a las niñas de la violencia de género, del matrimonio precoz y del embarazo. No hacer nada, digamos, en ese sentido va a significar que muchas chicas probablemente no vuelvan a la escuela después que termine ¿no? la pandemia, y es por eso que se requiere un apoyo específico para estas niñas para garantizar su reintegración en la escuela. Y por último, plantear la necesidad de asegurar la participación significativa de niñas y adolescentes, si bien es cierto, ¿no? que el COVID está afectando de manera específica con los impactos socioeconómicos a las niñas y mujeres jóvenes, también creemos que es muy importante reconocerlas como agentes de cambio en sus comunidades, y para que esto sea posible es necesario que el sistema educativo aliente a las niñas y adolescentes a respetar, a manifestar sus puntos de vista de una manera ¿no? empoderada, respetando las distintas visiones sobre este proceso. Solo para terminar, quisiera, si puedes pasar a la siguiente, ya me falta muy poquito para finalizar, mostrarles un par de ejemplos, ejemplos en el sentido de que nos parecían experiencias relevantes de articulación entre trabajo infantil y educación que se están impulsando en estos dos países de la región. Podemos compartir los enlaces pertinentes y la documentación de estos programas, pero queríamos destacar, ¿no? Que por un lado en Bolivia se está desarrollando estos lineamientos, o se han desarrollado un conjunto de lineamientos entre UNICEF y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades para elaborar un programa dirigido a menores de 14 años. En un esfuerzo interinstitucional importante que aúna un poco la corresponsabilidad entre el Estado, la familia y el sector privado. Los lineamientos se dirigen tanto a instituciones del gobierno como al sector privado y tienen un énfasis específico en monitoreo y evaluación y también en las investigaciones y estudios, ¿no? Y por otro lado quería destacar la experiencia de Haití, que es una colaboración conjunta entre la OIT y UNICEF, que está contribuyendo a alcanzar ¿no? resultados relevantes, no solo en relación al fortalecimiento del marco político y jurídico del país, como la revisión del Código del Trabajo, sino también en garantizar que niños y niñas y las familias a las que pertenecen reciban un asesoramiento
de distintos sectores en relación con la protección del trabajo infantil y teniendo en cuenta las necesidades, ¿no?, específicas tanto de niños como niñas, y dando una atención especial a las mujeres jefas de hogar. Por último, y para finalizar, si pasas a la siguiente slide, no, la anterior a esa, por favor. Bueno, creo que no está, pero no pasa nada. Solamente quería ¿no?, señalar como los vínculos claves que existen entre la educación, las normas de género y el trabajo infantil, y insistir en la idea de que la educación es un factor protector contra el trabajo infantil, pero que necesitamos también atender a esas desigualdades que ponen en riesgo a niños y niñas de manera diferenciada. También plantear que el cierre de las escuelas supone más riesgos para un aumento del trabajo infantil en esta, ¿no?, lógica de la división sexual del trabajo, poniendo más carga para las niñas en el trabajo no remunerado. Y que necesitamos articular mejor para poder desmantelar las normas y los roles de género que refuerzan esta división sexual del trabajo, pero al mismo tiempo fortalecer la permanencia de niños y niñas en el sistema educativo, en un sistema educativo que transforme las desigualdades de género que existen y que han permanecido durante tanto tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Disculpar con el aviso del tiempo, pero es verdad que esto podría ocuparnos, cada tema podría ocuparnos varios conversatorios, así que es verdad que es difícil sintetizar, ¿no? Y me parece muy importante lo que señalabas, porque además no hay que olvidar que en esta región, en nuestra región, la posibilidad de compatibilizar la asistencia a la escuela con el trabajo infantil es una realidad para muchos niños y para muchas niñas debido al horario escolar también, ¿no? Entonces eso no hay que perderlo de vista. Bueno, quisiera dar la palabra ahora a Neus Bernabeu del Fondo de Población. Desde un punto de vista de género, el Fondo de Población tiene un foco importante en la adolescencia y ha desarrollado una línea de trabajo que pone de manifiesto el impacto de los embarazos y las uniones infantiles y adolescentes en las vidas de esas niñas y esas adolescentes. Y se vincula especialmente con el trabajo infantil doméstico, pero no solamente, ¿no? Neus, ¿con qué datos contamos para actuar en este sentido? Adelante. Bueno, muchísimas gracias a la OIT por la invitación y un placer compartir este panel con todas las colegas. Especialmente gracias, Ana, por la provocación, porque me has hecho pensar bastante en la relación que tiene, ¿no?, los temas que nosotros trabajamos desde el Fondo de Población y este tema del trabajo infantil, y me he quedado con muchas ganas de seguir explorando. Así que, bueno, este es como digo, un principio, ¿no?, para esta exploración de las conexiones. Vamos a ver, ahí vamos a trabajar juntas en eso. Mira, bueno, como saben, el Fondo de Población orienta su trabajo sobre todo al tema de la autonomía física de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, para que puedan vivir una vida libre de violencia y para que puedan tomar decisiones libres e informadas sobre su reproducción. Nosotros buscamos que niñas, adolescentes, mujeres puedan tomar decisiones, puedan ser dueñas, ¿no?, de su presente y de su futuro, ¿no? En ese sentido, cada vez más nos hemos dado cuenta de que no podemos hablar de una vida libre de violencia o de mujeres y de jóvenes autónomos para tomar decisiones sobre su reproducción sin vincular esto con la autonomía económica. Es decir, cómo esas mujeres, esos jóvenes, esas niñas tienen satisfechas, ¿no?, otras necesidades, ¿no?, y tienen derecho también, en el caso de las adultas, pues, a un empleo, a una inserción laboral adecuada, pero también resuelven, como ya nos comentaba María y también Raquel, el tema del cuidado,
¿no? Entonces hay una conexión muy fuerte entre los temas de autonomía física y autonomía económica. Esto es muy amplio y lo que he querido en esta exposición es centrarme en dos temas que ya mencionaba también Ivonne en su exposición, ¿no? Y la posible relación que puede tener con el trabajo infantil. Digo posible porque, como decía, estamos explorando un poco esa conexión, ¿no? Es el caso de los matrimonios y las uniones de niñas y de los embarazos y maternidades infantiles. Y hablamos de estos dos fenómenos como prácticas nocivas. Prácticas nocivas porque son costumbres que están asentadas socialmente, que están toleradas socialmente en nuestros países, pero que son una vulneración clara de los derechos y de las oportunidades de desarrollo de las niñas y de las adolescentes. Voy a mostrarles un poco la conexión que existe entre esos matrimonios y uniones, y hablamos de uniones porque en la región principalmente son uniones informales lo que existe, ¿no? Y los embarazos infantiles forzados. Y quiero ver hasta qué punto esto, tomando en cuenta la definición de trabajo infantil, puede ser considerado también trabajo infantil, ¿no? O que puede conducir al trabajo infantil, porque efectivamente tiene un efecto en el bienestar y el desarrollo de las niñas, porque implica un abandono escolar, ya también nos planteaba Ivonne en cierta medida esa vinculación. Pasamos a la siguiente. Si quieren más detalle, yo voy a pasar muy rápidamente por una cuestión de tiempo, pero si quieren más detalle, el UNFPA acaba de sacar un informe a nivel mundial que tiene que ver con las prácticas nocivas. Como les decía, son esas costumbres sociales que provocan daños graves a las niñas y mujeres, con frecuencia daños irreversibles y que pueden ser físicos, psicológicos, pero también socioeconómicos de corto, mediano y largo plazo. En todas las sociedades existen prácticas nocivas, en todos los rincones del mundo. Ninguna nación, ninguna sociedad, ninguna comunidad está libre de estas situaciones y principalmente detrás de estas prácticas, el trasfondo de estas prácticas son las desigualdades de género. Es la permanencia de sistemas patriarcales en nuestras sociedades que fundamentan esta discriminación de género y sustentan las desigualdades de género, que tienen que ver también con el control del cuerpo, de la autonomía y de la sexualidad de las mujeres y de las jóvenes y una infravaloración de las niñas y de las mujeres en relación a los niños y a los hombres. Esto se convierte a través de, ¿no?, estas ideas de mayor valor de los niños y de los hombres sobre las niñas y las mujeres, se acaban convirtiendo en prácticas sociales a través de lo que ya también mencionaba Ivonne, que son las normas sociales y de género. Pues dentro de estas prácticas nocivas, bueno, los instrumentos de derechos humanos hablan al menos de 19 prácticas nocivas conocidas a nivel mundial y entre ellas mencionan el matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas y los embarazos infantiles forzados. En el caso de América Latina, una de cada 4 niñas está casada o unida antes de los 18 años. En algunos países de la región es una de cada 3 niñas, en el caso, por ejemplo, de Nicaragua, de Belice, de Honduras y de República Dominicana. Y lo más preocupante es que esta es una práctica tan invisible, ¿no? Y en ese también hay otro punto de conexión muy fuerte con el trabajo infantil, ¿no? Que hay una invisibilidad tan clara de estas prácticas, ¿no?, que pasan desapercibidas, se naturalizan, ¿no? Y eso es la razón por la que podemos decir que América Latina y el Caribe no está avanzando en el cumplimiento de la meta que se incluyó en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para acabar con el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Otras regiones están descendiendo en el número de matrimonios y uniones, pero eso no está ocurriendo en América Latina y el Caribe, donde los números
siguen estancos. Y porque esto es un tema preocupante, porque muchas veces pensamos que estas uniones son entre adolescentes, pero lo que los datos nos dicen es que principalmente, y esas son las uniones que nos preocupan, eso ocurre entre hombres adultos y niñas menores de edad. Y muchas veces la edad mínima, la diferencia de edad entre la niña y el hombre es al menos de 8-10 años. Y estas diferencias de edad son muy importantes cuando estamos hablando de relaciones de poder muy claras, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Lo mismo ocurre con el embarazo adolescente. Según datos de la División de Población de Naciones Unidas, la tasa de fecundidad adolescente está en 64 nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años. Hay fuertes variaciones en la región, entre los 41 por cada 1000 de Chile o los 94 por cada 1000 de República Dominicana. En el mapa ven en rojo aquellos países donde hay una tasa más elevada, ¿no? Y como verán, pues tenemos bastantes rojos o naranjas fuertes. Eso quiere decir que hay que los números de embarazo adolescente en esos países son muy elevados. Pasamos a la siguiente. Igual que hablábamos en el tema de matrimonio infantil y uniones tempranas, nos preocupa también la baja reducción de este fenómeno en la región. Es cierto que está descendiendo el embarazo adolescente, pero está descendiendo a un ritmo muchísimo más lento que la tasa de fecundidad global, es decir, que la tasa de fecundidad de las mujeres adultas, ¿no? O sea, de todas las mujeres. En este momento, América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo en cuanto a tasas de embarazo adolescente después de África, ¿no? ¿Y por qué está costando tanto reducir el embarazo adolescente? Bueno, porque hay claramente hay un tema de falta de educación integral en sexualidad, ¿no? En la mayoría de nuestros países hay una falta de necesidades de anticoncepción, ¿no? Insatisfechas, hay una elevada necesidades de anticoncepción insatisfechas, sobre todo en adolescentes y jóvenes. Están las uniones, que como veremos tienen una relación directa con el tema de embarazos adolescentes, y hay altos índices de violencia sexual que tienen muchas veces como resultado los embarazos adolescentes. Y es especialmente preocupante porque estas tasas de embarazo adolescente están elevándose especialmente en las menores de 15 años, entre las niñas de 10 a 14 años, y eso sin duda es violencia sexual. Pasamos a la siguiente. Aquí quería mostrarles la relación precisamente que existe entre el tema de matrimonios, uniones y embarazo adolescente. Como ven, bueno, ahí hay datos de Ecuador, de Argentina, de Paraguay y de México. Muchas de las niñas que fueron madres, la columna naranja son las adolescentes de 15 a 19 años, la columna azul son las niñas de 10 a 14 años. Como muestra el gráfico, muchas de las niñas que fueron madres ya estaban unidas previamente. Es decir, la unión ocurre antes del embarazo adolescente. Y como ven, por ejemplo, en el caso de México, el 27% de las niñas mexicanas de entre 10 y 14 años que fueron madres ya estaban unidas previamente. Como decíamos, cuando hablamos de estas uniones, no son de uniones entre adolescentes, son mayoritariamente entre hombres adultos y niñas adolescentes. Como también insistía antes, en los códigos penales de toda la región, cualquier embarazo por menores de 15 años es considerado violencia sexual. Pasamos a la siguiente. Ya lo decía, creo, Ivonne anteriormente, y también lo mencionaba María, estos fenómenos no afectan, estas prácticas nocivas no afectan de igual manera a todas las niñas y adolescentes de la región. Hay quienes viven, ¿no? Con especial
se ven más afectadas por esta práctica. ¿Quiénes están en mayor riesgo? Las niñas de hogares más pobres, las niñas que tienen menor nivel de educación, las niñas que viven en áreas rurales y las niñas que forman parte de comunidades indígenas. Estos son datos de UNICEF del 2019, ¿no? Como verán ahí, ¿no? En las áreas rurales, ¿no? Las mujeres que se unieron antes de los 18 años son más, las que están en los quintiles de riqueza más pobre son más. Ven cómo se va reduciendo las gráficas a medida que vamos avanzando a los quintiles más ricos, y las mujeres que tienen ningún nivel de educación o tienen primaria son también mayoría en este grupo. Lo mismo pasa con la tasa de fecundidad adolescente, que es el doble, por ejemplo, en muchos de los países entre las niñas indígenas y las niñas afrodescendientes con relación a los otros grupos de población. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, y nosotros hablamos, claro, cuáles son los impactos de estas uniones, ¿no? Y de los embarazos. Pues hablamos de unas consecuencias que son a corto, mediano y largo plazo. Hay una relación directa con el abandono escolar y yo les voy a mostrar en la siguiente slide, ¿no? Esa relación, ya también Ivonne lo mencionaba, ¿no? Obviamente a las uniones, como les mostraba en la anterior gráfica, hay una continuidad, ¿no? Hay una consecución de embarazos adolescentes, de maternidades forzadas, porque muchas veces son maternidades a las que llegan estas niñas no por decisión propia, sino porque por obligación o por violencia sexual, sin ningún tipo de opción ni de toma de decisión. También nos damos cuenta de que una vez después del primer parto llegan otros partos, entonces estas niñas que se unen tempranamente tienen más posibilidades de tener más hijos y a edades más tempranas. Hay un tema de mortalidad materna, los cuerpos de estas niñas, de estas adolescentes no están preparados para ser madres, ¿no? Y eso pone en riesgo su vida, su salud también física y mental, y hay una pérdida de capital humano. Y bueno, no tengo hoy el tiempo de mostrarlo todo, pero les voy a hablar de un estudio que hemos realizado desde UNFPA para mostrar los impactos ¿no? que tienen también el embarazo adolescente en términos de capital humano. Hay una transmisión intergeneracional de la pobreza, ¿no? Los hogares donde las mujeres se unieron más tempranamente y fueron madres adolescentes tienen más probabilidades de que sus hijas también vivan en la pobreza, y también ocurre lo mismo con la violencia de género. Por eso nosotros hablamos de que el impacto de las uniones, de los matrimonios, de los embarazos, no es solamente a nivel individual, que es muy grave, ¿no? Y es una vulneración de derechos importantísima, pero también tiene consecuencias en las familias, en las comunidades y en los países a nivel de desarrollo. Y hablamos del efecto dominó del sufrimiento, ¿no? de cómo esa escalada, ¿no? Y esa consecución de vulneraciones de derechos se acaban convirtiendo en un sufrimiento permanente, ¿no? Y unas limitaciones para el desarrollo de esas mujeres y esas niñas para toda su vida. Pasamos a la siguiente. Yo les hablaba de este estudio de Milena, que es una metodología que hemos diseñado desde el Fondo de Población, en esta lógica de vincular la autonomía física que yo les planteaba al principio con la autonomía económica. Queremos ver el impacto socioeconómico del embarazo adolescente. Lo hemos realizado en varios países de la región, en Guatemala, en Paraguay, en Argentina, en Ecuador y en México, y se está ahora expandiendo a otros países. Próximamente vamos a lanzar el informe regional, pero he agarrado uno de los temas que vemos en Milena, que son las consecuencias en el logro educativo, ¿no? Que tiene el embarazo adolescente. Como no sé si logran apreciar la gráfica, pero bueno, en la gráfica de abajo son las niñas, ¿no? Entre 10 y 19 años, ¿no? Son las mujeres que fueron madres, ¿no? Entre 10 y 19 años, y la gráfica de arriba en verde fueron las mujeres que fueron madres entre los 20 y 29 años. Y ahí hemos querido mirar a través de las trayectorias, ver cómo esto impactó en el logro educativo de estas mujeres, ¿no? Pues a lo largo de sus vidas. Y lo que nos muestra los datos es que en la mayoría de los países la concentración de las mujeres en el nivel
en el menor nivel de educación escolar es ¿no? en el caso de las mujeres que fueron madres entre los 10 y 19 años. O sea, hay una relación directa, ¿no? entre alcanzar un menor logro educativo y el embarazo adolescente. Y lo mismo ocurre si queremos ver en los niveles terciarios. Las niñas que fueron madres entre 10 y 19 años, ¿no? tienen muchas menos posibilidades de poder finalizar la educación secundaria y obviamente, ¿no? alcanzar cotas de educación terciaria. Estas brechas no son, por ejemplo, en el caso de México, del 15%. En este estudio que les compartiremos próximamente, hacemos un costeo de cuáles son las implicaciones que tiene este rezago educativo, ¿no? a nivel de las niñas, pero también a nivel de los países. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener? También medimos, por ejemplo, los impactos en el gasto de atención a salud o en el tema de la inserción laboral de las niñas o incluso en la recaudación fiscal, ¿no? Lo que queremos con este estudio es mostrar evidencias de los impactos del embarazo adolescente en términos de desarrollo, ¿no? individual y de país. Pasamos a la siguiente. Y bueno, aquí yo lo que quería conectar es si efectivamente estas son las definiciones de trabajo infantil que ustedes conocen muy bien, ¿no? y habla claramente de cómo interfiere el trabajo infantil en la escolarización, ¿no? Cómo se combina el estudio con el trabajo pesado, que insume mucho tiempo, ¿no? Cuando hablamos de trabajo doméstico, que se hace con o sin remuneración en hogares de terceros empleadores, nosotros sí creo que esta es una, ¿no? son dos hipótesis en las que tendríamos que seguir investigando. Es por un lado, ¿no? algunas niñas cuando se embarazan tienen que abandonar la escuela y buscar medios de vida que les permitan ser autónomas o aportar en el hogar. Entonces hay una relación entre el embarazo y el trabajo infantil directo, ¿no? De que estas niñas tienen que buscar medios de vida. Pero también nos parece que es importante reflexionar que además, ¿no? ser madre cuando se es niña y en especial ¿no? como fruto de la relación con un adulto, ¿no? ser madre siendo niña no debería ser considerado el trabajo más duro, el más arduo y con mayores responsabilidades que existe y para el que además no hay ningún tipo de remuneración. Entonces también creemos que desde ahí hay que hacer una reflexión de cómo estas prácticas nocivas pueden tener una relación directa también con el trabajo infantil. Podrían ser consideradas también una forma de trabajo infantil. Es más una provocación, como digo, es intentar ver la conexión entre los dos temas. Creemos que existen y bueno, hay que seguir investigando. Lo dejaría por aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Neus. Sí, no solamente es una provocación, es una necesidad también de generar información y de generar conocimiento, ¿no? que permita bueno, pues profundizar el enfoque de género en el trabajo infantil, que tiene, como vemos, vínculos e intersecciones con otros temas que se están trabajando en la región, ¿no? Bueno, nos hemos ido un poco de tiempo, pero sí me gustaría de todas maneras abrir el espacio a algunas de las preguntas y de los comentarios que se han ido volcando en el chat por parte de las personas que han participado a lo largo de este conversatorio, a los que queremos agradecer mucho su participación, por supuesto. Y antes de lanzar algunas preguntas a las panelistas, sí quisiera hacer dos menciones específicas a dos comentarios que se han hecho en el chat. Uno era en relación a, digamos, cómo desde la perspectiva de género en el trabajo infantil se puede correr el riesgo de desatender a los niños. Entonces quisiera enfatizar que justamente el profundizar la perspectiva, el enfoque de género en el trabajo infantil, lo que trata es de que toda la población infantil que está en riesgo o que está en situación de trabajo infantil, niñas y niños, puedan contar con la atención y la protección que es exigible, ¿no? Lo que se ha ofrecido es una evidencia también de que las niñas, lamentablemente, por estar más invisibilizadas y por los propios roles tradicionales de género que heredan, están de hecho más desatendidas, ¿no? Entonces, en ese sentido se requiere una atención diferenciada o al menos en algunos casos una atención inicial que no ha existido hasta el momento. Y en relación a otro comentario me gustaría leerlo directamente porque, bueno, en el espíritu, digamos, en la práctica tripartita de la OIT es importante
un comentario que se hacía en cuanto a destacar el papel de los sindicatos en el control y en la representación, y que esto visibilizaría los puestos de trabajo que han sido invisibilizados e informalizados, y a su vez esto es importante para poder dar cumplimiento a los objetivos de erradicación de trabajo infantil y la igualdad de género que impactan sobre mujeres y niños en un importante, y que es importante el trabajo tripartito en este sentido. Bueno, voy a, si les parece, a pasar algunas preguntas a las panelistas. Para empezar, María, quería lanzarte una pregunta que se planteó en el chat. Decía de la siguiente manera: ¿existen estudios sociales que pudieran determinar que el trabajo infantil en muchos casos es influido por la cultura social, en especial en comunidades de pueblos originarios? ¿Cómo se podría trabajar en esa circunstancia sin dejar de respetar la historia, la costumbre y la cultura social de las niñas y las adolescentes? No sé si te animas a contestar, María. Sí, bueno, la OIT ha tomado este tema muy en serio. No sé si muchos de los que nos escuchan saben que la OIT también es custodia del Convenio 169, que es el único normativa internacional vinculante sobre el trabajo y los pueblos indígenas, derechos de los pueblos indígenas. Y el Convenio 169 tiene un artículo, el número 8, que habla sobre cómo se compatibilizan usos y costumbres de los pueblos originarios indígenas con otros derechos. Y habla sobre que se debe respetar estos usos y costumbres siempre y cuando no sean incompatibles con los derechos fundamentales y otros derechos fundamentales. Para los niños, la Convención de Derechos de los Niños hace que la educación, pero no solamente la educación, sino el derecho al juego, a la salud, sea uno de esos derechos fundamentales. Y yo creo que es interesante estos vínculos. Por ejemplo, vimos cómo muchas de estas uniones precoces suceden en pueblos indígenas. Y no porque sean usos y costumbres, uno puede dejar el derecho que tienen estas niñas de una vida saludable, de atender la escuela y de igualdad y no reproducir el ciclo de pobreza. Lo otro importante es que en los convenios de la OIT no dicen que todo trabajo es trabajo infantil. Hay trabajo que es efectivamente, que permite la socialización de los niños, que tiene un rol educativo, que tiene un rol dentro de la cultura. Pero el problema es definir cuándo esto se convierte en un trabajo infantil que debe ser erradicado. Y el convenio habla sobre el trabajo que impide la educación, que pone en peligro la salud y el bienestar de los niños y las niñas. Lo que es importante también entender es que esto es difícil de hacer necesariamente. Estadísticamente, cuando nosotros medimos esos números que les dimos de trabajo infantil, usualmente los estadísticos miden un número de horas. Dicen, si los niños trabajan más de 2 o 3 horas, lo vamos a considerar trabajo infantil. Eso no necesariamente es así. Puede haber un trabajo de 2 horas que sea peligroso para la salud, que use químicos, que exponga a los niños. Pero estadísticamente no se puede hacer ese tipo de preguntas en un cuestionario. Pero lo que es interesante es que ha habido proyectos de la OIT y proyectos de otras ONGs que han trabajado con comunidades indígenas. Muchas veces la noción de qué es infancia, de qué es adolescencia, de qué es trabajo, es muy distinta en comunidades originarias indígenas. Y lo que han hecho estos proyectos, que no son estadísticos, es construir con las comunidades que tienen en general una noción muy fuerte de protección de los niños, construir con ellos cuál sería el trabajo permitido y cuál sería el trabajo a abolir. Hay experiencias en los Andes del Perú, hay experiencias en Argentina con las comunidades indígenas, donde se construye con las comunidades indígenas cuál es el trabajo a abolir. Pero tenemos que tener conciencia que los usos y costumbres no dejan a un lado los derechos fundamentales de los niños y las niñas.
Lo otro que quería mencionar rápidamente es esta noción que tiene, porque estadísticamente nosotros no reconocemos el trabajo doméstico como trabajo. O sea, en las encuestas de hogares, esas encuestas de trabajo que lleva la OIT, ese es el gran trabajo. Tenemos que reconocerlo. Y por eso quizás damos énfasis a esto en esta discusión, porque el trabajo que están haciendo los niños en muchos casos es reconocido como trabajo. Mientras que el aporte, y aún el aporte económico que tiene el trabajo doméstico no remunerado, no es reconocido. Y ese es el primer paso. Luego tenemos que cambiarlo, pero primero tenemos que reconocerlo. Muchas gracias. Gracias, María. Bueno, voy a pasar una pregunta a Raquel, que planteaban en el chat, y es si existen ejemplos exitosos en algún país que demuestren con cifras cómo impacta en la reducción de trabajo infantil la extensión y mejora de las redes de cuidado. Me parece una pregunta compleja porque, como decía María, hay que hacer todavía un trabajo de vínculo, ¿no?, entre estos temas, pero si tienes algún dato que pueda servir de referencia, adelante. Bueno, yo no conozco ningún estudio que cuantifique ese impacto directo. Lo que sí es, hay algunos estudios que lo que hablan es de esta articulación entre trabajo infantil y pobreza, de la que yo hablaba. O sea, yo siento que el trabajo infantil es una consecuencia muchas veces de la pobreza, y esa vinculación también entre sobrecarga de cuidados y pobreza. Entonces, al final acaban siendo elementos que cuando de alguna manera se los aborda en su integralidad, se pueden combatir simultáneamente. Uno puede combatir la pobreza, entre otros elementos, promoviendo buenos sistemas de cuidados que permitan condiciones decentes a las personas que trabajan y están empleadas en cuidados, que muchas de ellas son personas en situaciones de pobreza porque a pesar de trabajar tienen malas condiciones laborales. Entonces, combatiendo esas situaciones laborales, generando tiempo disponible para que las personas, pero particularmente las más afectadas también son las mujeres, puedan incorporarse y generar medios de vida sostenible, y a su vez esto, digamos, evite situaciones donde otras personas del núcleo familiar, como los niños y niñas, tengan que aportar ingresos y por tanto tengan que incurrir en trabajo infantil. El trabajo infantil es una consecuencia fundamentalmente de las situaciones de pobreza, y todo lo que ayude a aliviar las situaciones de pobreza tendrá ese vínculo directo. Muchas gracias, Raquel. Y para Ivonne hay una pregunta que tiene que ver, por supuesto, con las cuestiones educativas, ¿no? Preguntaban de qué manera el sistema educativo podría o puede garantizar la reducción de la brecha entre la desigualdad de género y el trabajo infantil. Vuelvo a decir lo mismo, o sea, como decíamos anteriormente, son espacios a explorar, pero te doy la palabra por si quieres aportar alguna idea. Muchas gracias. Sí, o sea, yo creo que hay como varias maneras, ¿no? Y creo que, digamos, los análisis o los estudios en relación con los sistemas educativos y las desigualdades de género aportan como, ¿no?, algunos elementos claves, pero pensando como en esos vínculos con el trabajo infantil, quizás no me atrevería como a mencionar a lo mejor 3, ¿no?, elementos así pensados como rápidamente, pero en los que obviamente habría que profundizar, ¿no? Uno quizás tendría que ver con el abordaje de las necesidades de aprendizaje, ¿no?, de niños y niñas, ¿no? Y pensando en este contexto, ¿no?, en el que estamos y que probablemente dure
un tiempo más, ¿no? Creo que los sistemas educativos necesitan ¿no? garantizar el acceso a equipos de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? que ahora mismo es una realidad muy lejana, ¿no? en la región. Países, por ejemplo, como Uruguay, que empezaron como con la implantación tecnológica, entregando computadores a cada niño o niña del país, han mostrado que en este momento de la crisis ¿no? ha facilitado ese proceso que se hizo muchos años antes, ha facilitado el que niños y niñas permanezcan dentro del sistema escolar y que por lo tanto se reduzcan, ¿no? los riesgos en torno al trabajo infantil, ¿no? Creo también que hay que, ¿no? pensar en cómo fortalecemos algo que, ¿no? distintas organizaciones vienen planteando en términos del acceso de las niñas a las habilidades o a lo que se considera como habilidades STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería, que, ¿no? como ustedes saben, las currículas escolares no promueven ese acceso de manera explícita, ¿no? para las niñas, y luego eso tiene unas consecuencias en las elecciones educativas que pueden hacer las niñas que están, ¿no? dentro del sistema escolar, y posteriormente en el acceso a ciertos tipos de empleo. Entonces a mí me parece que por ahí habría que, ¿no? que abordar esa necesidad, que ahora mismo es una necesidad que tiene que ver con el mundo de la educación, pero que está muy relacionada con las necesidades vinculadas a los mercados laborales presentes y futuros, ¿no? Creo que de todas maneras hay que pensar en trabajar con los equipos docentes y pensar como en cómo incidir en los planes de estudio que ¿no? están vigentes en los países, para generar transformaciones profundas sobre los estereotipos y las normas de género. Creo que necesitamos, ¿no? y es algo que parece como muy de sentido común, pero que todavía no hemos logrado como avanzar de manera sostenida ¿no? en esta temática en la región, y creo que de alguna manera necesitamos ¿no? reflejar todo ese conocimiento acumulado que hay sobre la desigualdad de género en los planes, ¿no? de educación y en el trabajo con el personal docente, ¿no? Eso de momento para no ocupar más tiempo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y una última para Neus. Mencionaban cuáles son los actores clave que tienen o que deberían incidir bajar el embarazo adolescente en los países, y si hay un ejemplo de un país donde esto haya funcionado. Bueno, todas estas intervenciones sociales requieren ¿no? Una intervención multisectorial, es decir, ¿no? hay que trabajar obviamente desde el sector salud para hacer accesibles la información, los métodos anticonceptivos, ¿no? para poder detectar situaciones de violencia de género, violencia sexual, pero hay que trabajar fuertemente, por ejemplo, con el sector educativo. O sea, si tenemos, ¿no? Si las niñas, adolescentes y jóvenes no reciben educación integral de la sexualidad, por ejemplo, ¿no? como planteaban algunas de las personas en el chat, no van a tener la información no solamente para tomar decisiones sobre métodos anticonceptivos, sino decisiones que tienen que ver con la autonomía del cuerpo, con el cuidado del cuerpo, con la relación con los otros, con la igualdad de género, ¿no? porque la educación integral de la sexualidad es una estrategia clave, por ejemplo, para la prevención. ¿No? Tiene que ver con los mecanismos que trabajan en materia de protección de la infancia, tiene que haber, ¿no? muchos actores involucrados, ¿no? ¿Tenemos experiencias? Sí, por ejemplo Uruguay. Uruguay es un caso de referencia en la región porque han logrado efectivamente bajar de manera importante la tasa de embarazo adolescente, ¿no? Precisamente Yo no te escucho, Neus. No sé si el resto te puede escuchar. No. Parece que se ha interrumpido el sonido. Sí. No sé si la vamos a poder recuperar.
Bueno, por no alargar, si se incorpora, cerraríamos con eso, pero es importante tomar ese dato, ¿no? Que Uruguay es un ejemplo, digamos, en el que ha funcionado determinadas políticas para la reducción del embarazo adolescente de manera significativa, ¿no? Y bueno, y coincidentemente también un referente, como decía Ivonne, con este plan Ceibal, ¿no? Que tienen de laptops, ¿no? de portátiles a los niños y a las niñas, que ha funcionado también muy bien precisamente en este contexto de pandemia, ¿no? de cierre de las escuelas. Bueno, yo creo que nos hemos alargado un poquito más del tiempo previsto, un poquito bastante, pero de verdad quisiera hacer un agradecimiento enorme, ¿no? a Raquel, a Ivonne, a Neus, a María, por supuesto, porque esto nos permite iniciar algunas conversaciones, algunos estudios incluso, ¿no? Algunos aprendizajes que son necesarios, ¿no? Para profundizar el enfoque de género en el ámbito del trabajo infantil, y que sin duda esto nos da muchas pistas. Como decía Neus, inicialmente es como una provocación porque hay espacios que no se han explorado, pero realmente puede dar muy buenos frutos, y en eso también ponemos nuestro empeño, ¿no? Desde la iniciativa regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, que quisiéramos también en este sentido aportar. Queremos agradecer, por supuesto, mucho a todas las personas que nos han seguido desde diferentes partes de la región y del mundo, porque esta virtualidad permite también esa ventaja en este momento. Mencionar que la grabación del conversatorio se podrá encontrar en el Facebook de la iniciativa, que es bajo el nombre Red Latinoamericana contra el Trabajo Infantil. Y bueno, sin más, despedirme. Podríamos estar muchas horas conversando sobre estos temas, pero despedirme, les agradezco muchísimo de verdad a las panelistas su tiempo, y hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho todas y todos. Gracias. Chao, buen día. Muchas gracias.